Muy buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio de adoración de hoy día, 29 de noviembre del año 2020. Empecemos leyendo la palabra de Dios para luego entrar a un tiempo de oración y un tiempo de alabanza. La lectura de hoy está en el Salmo 128. Dice la Escritura: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Oremos. Señor, tú quieres bendecir, dar felicidad, dar gozo, dar satisfacción, Señor, a los hombres que te temen, a los hombres que andan en tus caminos, Señor. Tú prometes bendecir el trabajo de sus manos, bendecir su hogar, a sus esposas, a sus hijos, Señor. Padre, estamos agradecidos por las cosas que tú nos concedes día a día. Como hombres, como cabezas de hogar, Señor, queremos elevar nuestra gratitud hacia ti por las bendiciones con que nos rodeas cada día, Señor. Padre, elevamos como familia, Señor, nuestra adoración a ti en este día, en respuesta a que todo lo que tenemos y todo lo que somos, Señor, lo somos porque estamos en Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, recibe, Señor, este tiempo de adoración, de alabanza, y prepara nuestros corazones también para escuchar tu palabra. Lo hacemos así en los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, continuemos entonces con estas alabanzas.
Preciosa sangre que mi vida cambió y mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta, Jesús. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las
Jesús, que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, Le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. La semana pasada señalamos que esta sección que estamos estudiando, conocida como Códigos Domésticos, registra instrucciones dirigidas a esposas y maridos, hijos y padres, esclavos y amos. Los escritores apostólicos se veían en la necesidad de tratar estos temas, al menos en parte porque se les acusaba de socavar la sociedad greco-romana con su enfoque en la libertad, el amor y el seguimiento de Cristo. Los no cristianos tenían que saber que esto no era así, y los cristianos deberían aprender la importancia de su fe para sus relaciones sociales fundamentales. A diferencia de otros códigos domésticos, los cristianos no solo trataban los deberes de las esposas, hijos y esclavos, sino también las responsabilidades de quienes estaban al otro lado de esas relaciones, es decir, los maridos, los padres y los amos. Esta mañana nos enfocaremos en la demanda a los maridos como parte de la sumisión mutua que Pablo explica que es un efecto de la llenura del Espíritu Santo. Vamos a leer este pasaje desde el versículo 25 del capítulo 5 de Efesios. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Este texto nos muestra que los maridos deben amar a sus mujeres por dos razones, como veremos a continuación.
La primera de ellas es que los maridos debemos amar a nuestras mujeres por el ejemplo de Cristo, como nos dicen los versículos 25 al 27. Puesto que a las esposas se les pide que se sometan, como Pablo lo dice en los versículos anteriores, sería lógico esperar que demandara a los maridos que gobernaran de manera apropiada. Sin embargo, Pablo no hace esto. Lo que se les pide a los maridos es que amen a sus esposas. Dice el verso 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Sorprendentemente, en los textos de la antigüedad no es frecuente oír hablar de maridos que aman a sus esposas. En el mundo antiguo, aparte de proveer a sus esposas de techo y alimento, los maridos tenían relativamente pocas obligaciones. Eran libres para hacer lo que les pareciera, mientras que ellas estaban obligadas a realizar las tareas domésticas y lo que sus maridos les pidieran. Las palabras de Pablo cambian decisivamente la situación de aquella época y también la nuestra. A los maridos se les pide que, en lugar de dejarse llevar por sus propios intereses personales, den prioridad al bienestar de sus esposas y se preocupen de sus necesidades. Este mandamiento era contracultural para la época en la que se escribió. Por lo general, a las mujeres se les consideraba inferiores y se les daba relativamente poca libertad. En la mayoría de los lugares del Imperio Romano, si se dejaba vivir a una mujer cuando nacía, recibía una educación mínima. No podían ser testigos ante un tribunal de justicia. No podían adoptar niños o ser una de las partes en un contrato. No podían tener propiedades o heredar estas. Y se las tenía por menos inteligentes, menos morales, fuente de pecado y una constante tentación. Las mujeres respetables, es decir, las de alcurnia, tenían que mantenerse alejadas de la vida pública. Generalmente, las mujeres vivían en una parte de la casa y los hombres en otra. En muchos casos no comían juntos. Las posibilidades de conversación con personas fuera del hogar eran mínimas. El que una mujer hilara en la puerta de su casa era algo escandaloso. Ahora, imaginémonos lo escandaloso que debía ser para esta cultura, para esta sociedad, que en las primeras iglesias ambos sexos se reunieran bajo un mismo techo para la adoración y participación en la cena del Señor. Podemos entender un poco entonces lo que Pablo está deseando escribir en esta carta a los Efesios y en otras cartas. Por eso el lenguaje de Pablo resulta sorprendente, por la fuerza que utiliza para expresar la responsabilidad del marido hacia su mujer. Pero Pablo va más allá del amor natural del esposo por su mujer, puesto que propone un amor desinteresado. Pide a los maridos que se entreguen a ellas con el mismo amor abnegado y sacrificado con que Cristo lo hizo por la iglesia. Sigue diciendo ese versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. El apóstol ordena que el marido ame a su mujer, no con la intensidad y dimensión con que Cristo amó a la iglesia, cosa imposible para nuestra limitada fuerza humana, sino con un amor de la misma calidad que el que tuvo Cristo por la iglesia. El esposo que se somete al Señor, siendo lleno de su espíritu, como dice el versículo 18, está en la capacidad de amar a su esposa con la misma clase de amor que Jesús tiene por su iglesia. He ahí el secreto, amados maridos. Solo el que está lleno del Espíritu Santo puede amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. El modelo del amor del Señor por su iglesia es el modelo del amor del esposo por su esposa. Al comparar el efecto del esposo
o el amor del esposo al del Señor por su iglesia, Pablo nos brinda dos características de esta clase de amor. Nos dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí encontramos la primera característica, tiene que ser un amor incondicional. El sacrificio de Cristo como pago por nuestro rescate del pecado es un acto de gracia o favor inmerecido porque fue determinado antes de la fundación del mundo. Busquemos esto en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 en adelante. Dice así, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, está hablando de cómo fuimos rescatados, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pero note lo que quiero enfatizar, verso 20, ya destinado, es decir, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo fue destinado, fue determinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Del mismo modo, también nuestra elección para salvación es parte de la gracia soberana de Dios porque fue determinada antes de la fundación del mundo, mucho antes de que el hombre cayera en pecado. Efesios capítulo 1, verso 4 nos enseña esto. Efesios 1, 4. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esto explica, estas dos cosas, estos dos conceptos que acabamos de mencionar y de leer en la Escritura, explican que ninguna persona merece ser salvada, perdonada y adoptada como hijo o hija de Dios en virtud de su bondad, su habilidad, su prestigio o algo parecido. Cristo no se sacrificó en la cruz por los dignos o decentes, sino más bien por los indignos, por los desagradables, por los impíos, por los indecentes. Su amor fue incondicional porque su sacrificio fue incondicional. Asimismo, es lo que Pablo quiere que entendamos, el esposo no debe amar a su mujer solamente por su atractivo físico, su personalidad, su ingenio, su habilidad o alguna otra característica o virtud positiva, sino que debe amarla a pesar de sus defectos físicos o inclusive de carácter, tal como Cristo nos amó a nosotros. El amor del marido, que se sustenta en el aspecto físico o en el temperamento agradable de su esposa, dejará de existir cuando estos desaparezcan y por tanto no estará amando como Cristo lo hizo. Pues Cristo amó a sus discípulos a pesar de su egoísmo, orgullo, ambición, celos y duda cuando Él les lavó los pies aquella noche previa a su sacrificio en la cruz, como nos relata el Evangelio de Juan. Pero en segundo lugar, la otra característica de cómo debe amar un marido a su mujer está en el versículo 26 y 27. Dice así, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estamos hablando entonces de un amor benéfico, un amor que busque el beneficio. La naturaleza del amor del Señor por su pueblo solo procura su beneficio. El sacrificio de Cristo por los suyos es el fundamento para su salvación integral. La persona que recibe a Cristo como Salvador y Señor experimenta el perdón completo de sus pecados en primer lugar, pero también adquiere un deseo vivo e intenso por seguir manteniéndose alejado del pecado. Ningún discípulo de Cristo se convierte automáticamente en una persona perfecta, debido a que todavía conserva un cuerpo físico esclavo del pecado.
En su lugar, el creyente va experimentando gradualmente la santificación de su ser entero en la medida que va sometiendo al control de Cristo. Esto es un proceso que finaliza con nuestra muerte física y el retorno del Señor a la tierra. Quiero que veamos por un instante esto que estoy hablando. 1 Corintios, capítulo 15. Miren lo que nos dice el versículo 50 en adelante. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Note esto, la carne y la sangre, el cuerpo, en este estado que estamos, no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, dice Pablo, os digo un misterio, no todos dormiremos. Esta palabra dormiremos es un eufemismo, una forma agradable, simpática de hablar de la muerte. Pero todos seremos transformados. Ojo con lo que dice, no todos dormiremos, es decir, no todos llegaremos a la muerte, sino que todos seremos transformados. ¿Qué quiere decir esto? Dice Pablo en el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y nosotros seremos transformados. ¿Qué implica esto de ser transformados? Miren el verso 53. Porque es necesario que esto corruptible, ¿qué es esto corruptible? El cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal, ¿qué es esto mortal? El cuerpo, se vista de inmortalidad. Incorrupción, inmortalidad, sin pecado, sin muerte. Verso 54. Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo físico, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, otra vez, el cuerpo físico, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Pero exactamente, ¿cuándo sucederá esto? Noten que Pablo dice en ese versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿a qué está apuntando Pablo? La respuesta está más adelante, en este mismo capítulo, pero los versículos 22 y 23. Pablo dice, porque así como en Adán todos mueren, morimos porque descendemos de Adán, también en Cristo todos, esos todos son los creyentes solamente, serán vivificados, es decir, transformados, lo que Pablo dijo anteriormente. ¿Pero cuándo? Dice el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Por eso es que afirmamos que este proceso de santificación que Cristo está desarrollando en su pueblo culminará en su venida. Por tanto, el amor de Cristo por sus discípulos puede describirse como un amor benéfico, ya que no le permite estar a gusto con cualquier pecado y cualquier impureza moral o espiritual en nosotros, sino que va eliminando el pecado de nuestras vidas. Esa es la santificación. Es el proceso por el cual el Señor va limpiando el pecado de la vida de aquellos que Él ama. Y Pablo está tocando este punto para hablar del tipo de amor, la característica del amor del marido por su mujer. Por eso es que Pablo dice que el esposo debe amar a su esposa emprendiendo el mayor beneficio para ella, esforzándose en protegerla de la contaminación del mundo y protegiendo su santidad, su virtud y su pureza de todas las formas posibles. Un marido que ama a su mujer nunca la incitará a hacer algo insensato, ni la expondrá a algo que no sea bueno para ella. El esposo que ama a Cristo solo quiere lo mejor para su mujer y no puede tolerar que ella se corrompa o desvíe por cualquier cosa maligna o dañina. La elección del lenguaje de santificación que Pablo usa aquí puede parecernos extraño en un instante. Es como que estuviéramos hablando de camotes y luego Pablo pone otro asunto de papas allí.
Pero estas palabras eran especialmente apropiadas para el apóstol. El acento más importante de la palabra santificar es el de apartar o separar. Eso es lo que significa esta palabra. Y eso es exactamente lo que se hace en un matrimonio. Al cónyuge se le aparta de entre el resto de posibles candidatas. Por tanto, el marido santifica a su esposa también al renunciar al adulterio por amor a ella. Pero lo más interesante de esto, primer punto, es que en la medida que el esposo comprende la magnitud del amor de Cristo por él, es decir, por su salvación, estará en condiciones de comprender el alcance del mandamiento de amar a su esposa. Si el hombre no entiende esto de la salvación que ha experimentado en Cristo, difícilmente amará a su mujer como Cristo le demanda. Entonces, se hace necesario que los maridos prestemos más atención a la teología de nuestra salvación para conocer el fundamento suficiente de cómo amar a nuestras mujeres con el mismo amor de Cristo. Y esta es una tarea bastante grande. Pero maridos, recuerden que esta no es una opción, sino una obligación. No se trata de si me gusta lo hago, sino que debemos hacerlo. Que nos dice el verso 33. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Las 3 veces que se menciona la palabra amar es un mandamiento. Pero en segundo lugar, el marido debe amar a su mujer por la unidad con su esposa. Y eso es lo que nos enseñan los versículos 28 en adelante. Leámoslo, dice así: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. El otro argumento apostólico para ordenar a los maridos a amar a sus mujeres es el de la unidad que tienen con ellas. El marido no solo debe amar a su mujer debido a que es la cabeza de ella, sino porque ella forma una sola carne con él. Es lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 31, ¿no? Dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí Pablo está citando al Génesis. El esposo, en amor hacia quien es una unidad con él, debe expresar entonces un cuidado esmerado por la esposa. De igual modo que el hombre cuida de no lastimar su propio cuerpo, y eso es lo que Pablo nos dice en el verso 28, el que ama a su mujer a sí mismo se ama, ¿no es cierto? De igual modo el hombre que cuida de no lastimar su propio cuerpo, así el marido debe tener el mismo esmero, cuidado en relación con su esposa. Es necesario entender el sentido de esta demanda apostólica. No se trata de amar a las esposas tal como aman a sus propios cuerpos, sino deben amarlas porque éstas son sus propios cuerpos. Note la diferencia. No las amamos como amamos a nuestros propios cuerpos, sino las amamos porque ellas son nuestros propios cuerpos, ya que somos una sola carne con ellas al unirnos sexualmente con ellas. Pablo nos sugiere que hayamos de amarnos a nosotros mismos antes de poder amar a otra persona. No está diciendo eso. Él asume que de manera natural todos buscamos nuestro propio interés y bienestar. Y dispone que hemos de hacer lo mismo con ellas. En último término, amar es hacer lo correcto, es hacer justicia a la otra persona. Solo que en este caso es elevar este amor hasta el punto en que uno esté dispuesto a privarse de los propios derechos, intereses y deseos personales. Eso es lo que Pablo indica aquí. Por consiguiente, la idea de odiar o descuidar a la propia esposa es tan extraña para el escritor bíblico como la de odiarse o descuidarse uno mismo. Por eso es que él dice, ¿no es cierto? Maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. El apóstol avanza un poco más en su demanda para los esposos, instruyéndoles a que procuren el cuidado suficiente y necesario para sus esposas,
Lo hemos leído. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Los dos verbos usados son importantes para entender la demanda apostólica. El primero de ellos es sustenta. Este verbo tiene que ver con nutrir. Se usa para referirse al cuidado de un niño. El sentido es que el marido debe proveer todo el cuidado necesario para el sostenimiento de su esposa. Tiene que ver sin duda con la provisión material, pero específicamente se refiere a la ayuda espiritual que debe prestarle para alcanzar su madurez. El segundo verbo, que traducido aquí por cuida, tiene el sentido de tratar con cariño, calentar, cuidar con solicitud, de manera que el esposo no solo debe proveer de lo necesario para el sostenimiento físico de la esposa, sino que ha de mostrar un cuidado esmerado hacia ella. Lo contrario a esto es aborrecerla o menospreciarla. Quien desprecia a su esposa no entiende en absoluto lo que es el matrimonio. Aborrecer a la esposa es simplemente descuidarla o no procurarle un cuidado esmerado como se lo merece. El marido que descuida a su esposa sufrirá las consecuencias de sus acciones al tener un hogar desdichado e infeliz, porque ella vive frustrada, o de lo contrario empujará a su mujer a adoptar actitudes feministas. Maridos, tengamos cuidado con estas cosas. Quiero concluir este mensaje de esta manera. El amor propuesto aquí a los maridos no es simplemente el amor natural que un hombre siente hacia una mujer. Por maravillosa que sea esta clase de amor que encontramos en las películas, en las canciones, es insuficiente, entiéndame bien, es insuficiente para sustentar la relación matrimonial. Y la estadística de divorcios y separaciones lo confirman. Este amor, como resultado de la llenura del Espíritu, y esto es importante recalcar, este amor es el resultado de esto, no se limita a sentimientos y actitudes. Comporta una serie de decisiones que expresan que el marido vive sometido a Jesucristo. El amor que se requiere a los maridos se define en términos cristológicos entonces. El amor de Cristo le motivó a entregarse por el bien de la iglesia. Los maridos hemos de seguir el mismo modelo y amar a nuestras esposas hasta el punto de sacrificarnos por ellas. No quiero dejar un punto al aire. ¿Hay acaso alguna diferencia entre el mandamiento a los maridos de amar con el que establece el sometimiento de las esposas? O sea, ¿hay alguna diferencia entre lo que se le pide al marido y lo que se le pide a la mujer? No. Puesto que ambos mandamientos tienen un mismo fundamento y requieren la entrega de uno mismo a la otra persona. Ese fundamento es el fundamento del sacrificio de Cristo. En fin, la sumisión de la esposa y el amor abnegado del marido son sinónimos. Por eso es que hablamos de una sumisión mutua. ¿Cómo muestra la sumisión la mujer a su marido? Sujetándose a él. ¿Cómo muestra la sumisión mutua el marido hacia su mujer? Amándola. Tanto las instrucciones a la esposa para que ésta se someta, como las dirigidas al marido para que ame, únicamente hacen específicos unos mandamientos que ya se han dado anteriormente y lo volvemos a tocar vez tras vez en estos sermones. Dice el capítulo 5, versículo 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y no olvide que esto también es el resultado de vivir llenos del Espíritu Santo. Maridos, ¿cómo está la relación con sus esposas? Maridos, ¿cómo está la comunión con el Señor? Maridos, ¿cómo está su sujeción al control del Espíritu Santo? Si tú me quieres decir, ¿cómo sé yo si estoy lleno del Espíritu Santo? Yo te preguntaría, ¿cómo está tu relación con tu esposa? ¿La estás amando?
al punto de estar dispuesto a entregarte por ella, de buscar su mayor beneficio? ¿La estás amando como te amas a ti mismo? Si no, ya tienes una respuesta de si estás lleno o no estás lleno del Espíritu Santo. ¿Oramos? Padre, ayúdanos a ser conscientes de cómo estamos en nuestra comunión con nuestras esposas, en nuestra relación con nuestras esposas. Señor, permítenos examinar si realmente las amamos como Cristo ama a la iglesia. Si realmente estamos entregándonos por ellas. Si estamos realmente santificándolas, Señor, buscando su mayor beneficio, separándonos para ellas. Si en nuestra mente y en nuestros ojos no hay otras mujeres más que ellas solamente. Señor, ayúdanos a examinar en cómo estamos cuidándolas, sustentándolas, Señor. Si estamos prodigando todo lo que ellas necesitan, Señor, no solo en el aspecto material, sino en el aspecto sentimental y espiritual inclusive, Señor. Si estamos velando por el crecimiento de nuestras esposas. Padre, si no es así, que tu Espíritu redarguya nuestro corazón y nos lleve al arrepentimiento sincero, honesto, Señor, y produzca en nosotros el cambio que necesitamos, Padre. Señor, si nuestros hogares no están siendo felices y bienaventurados, como leímos en el Salmo 128, Padre, redargúyenos y llévanos al arrepentimiento. Líbranos de buscar excusas o culpables, Señor, sino llévanos a mirar primero nuestros corazones, Padre. Permite que esto pase en tu gracia y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Para finalizar nuestro servicio de adoración, queremos pedirles que compartan en sus redes sociales este mensaje que ustedes acaban de escuchar. De esta manera estamos extendiendo el reino de Dios también. Y solamente anunciarles dos actividades que estamos teniendo en la iglesia. Hoy en la noche ya estamos culminando nuestro 9º Congreso Misionero. Así que no se pierda la oportunidad de ser desafiado a participar en las misiones nacionales que tenemos aquí, a renovar nuestro compromiso por seguir sosteniendo estas obras que estamos apoyando actualmente. Y recordarles también la segunda actividad es que tenemos Operación Navidad para el 19 de diciembre. Queremos bendecir a 100 familias que no conocen a Jesucristo, 100 familias que no vienen a nuestra iglesia. Y quiero pedirles su apoyo porque ustedes en sus barrios, en sus vecindarios conocen personas con necesidades. Así que si usted conoce esta familia, por favor comuníquese con la secretaría de nuestra iglesia, informe de los datos para poder anotarlos y beneficiar a esta familia. Y lo otro es colaboremos con la lista que usted va a encontrar allí de productos que está viendo en este momento. Gracias por su colaboración, ustedes siempre han sido una iglesia generosa y Dios mediante nos estaremos viendo la próxima semana. Bendiciones.